¿Cómo les va? Muy buenas noches, mis queridos felinos nocturnos. Pues aquí vamos a ver qué cosa es lo que les podemos contar el día de hoy. Vamos a preparar nuestro pequeño escenario. Ya saben cómo es aquí. Y pues yo los dejo con su anfitrión, nuestra querida sombra felina nocturna. ¿Cómo se encuentran ahorita? Aquí pues un poquito ya en la noche, cercano a lo que es el famoso Halloween, la noche de difuntos y todos los fieles difuntos, todos los santos. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les he venido contando acerca de hombres lobo y cosas así por el estilo? Bueno, ¿qué les parece si nos trasladamos saltando el océano, o como dicen, el charco, y vemos qué cosa es lo que hay allá, por ejemplo, en España? Hay muchas cosas que se pueden contar. Y ahora sí, pues también nos vamos a tardar. Recuerden que hoy es el sábado 26 de octubre del 2019. Es el último día del horario de verano. Mañana inicia el horario de invierno. Aunque pues estamos en otoño, pero así es como lo han dividido aquí en México. Vamos a ver. Bueno, pues allá atrás tengo las estrellas, tengo al Catrín y tengo a la luna que lo tapa un poco mi figura de gatito. Pero pues con esta escenografía vamos a continuar un poco. El devorador de humanos. Hay testimonios y antiguos documentos que dan cuenta de la existencia de hombres lobos que atacan a las personas en los montes de Galicia y Portugal. Lobixome, se escribe Lobixome con S, es el nombre más extendido por el que se conoce al hombre lobo en las tierras gallegas, Lobixomen en portugués, donde todavía es posible escuchar de viva voz historias y relatos que narran las fechorías de estos seres. El autor de este reportaje, un prestigioso antropólogo, pues fue por las sierras y montes de Galicia y el norte de Portugal en busca de pistas de este mito, además de localizar antiguos manuscritos que aluden a la existencia de estos licántropos caracterizados por no poder controlar sus instintos asesinos. Como ven, vamos a ver qué nos dice. En la cultura tradicional gallega, un lobixome es un hombre o una mujer que se convierte en el lobo. Esto es un hombre lobo. Dicho ser, presa de la furia asesina, ataca y devora a las personas y animales que encuentra a su paso. Durante el siglo XVI, muchas violaciones y asesinatos no resueltos se atribuyeron en toda Europa a la acción de estos temidos monstruos. Esta creencia desató, al igual que con las brujas, toda una ola de procesos contra supuestos licántropos, los cuales terminaron muchas veces en la ejecución de inocentes que padecían alguna enfermedad o trastorno psiquiátrico. Según las creencias tradicionales gallegas, una persona se puede convertir en lobixome por distintos y diferentes motivos. Así, uno se puede transformar en uno por culpa de una fada o hada, es decir, del fatal destino. Por ejemplo, si una pareja tiene 7 hijos seguidos, sin que haya ninguna niña de por medio, el séptimo hijo varón nacerá con una fada y será lobixome. Este mal fario puede ser de nacimiento, este mal destino, como en el caso del séptimo hijo, o sobrevenir después por una influencia externa. En este último caso, podemos hablar también de una maldición. Normalmente son los progenitores los causantes de esta maldición. Se pensaba que los padres podían lanzar una maldición a sus vástagos porque eran los dueños de su sangre, puesto que los habían concebido. Y como por ahí dice la Biblia, me parece, no recuerdo si en Proverbios o en algún libro deuterocanónico,
La maldición de un padre derrumba la casa, pero la maldición de una madre derrumba hasta los cimientos. El motivo por el cual pueden actuar así siempre es el mismo: una falta muy grave de un hijo, o que éste se vuelva contra sus padres y en consecuencia contra su propia sangre. En estos casos pueden castigarlo convirtiéndolo en un horrendo hombre lobo, en un lobishome. Para romper este hechizo o fada hay que hacer sangrar al licántropo. Solamente de esta forma, o porque se haya cumplido el tiempo de la maldición, se puede curar al pobre desgraciado, pues se piensa que cuando está bajo la forma del lobo, no existe arma que lo pueda matar. A veces se especifica que para romper el encantamiento hay que ir al lobishome durante su transformación y que la agresión debe ser llevada a cabo por un piadosísimo cristiano. Entonces recobra su ser natural y queda libre para siempre de este maleficio. Bueno, pues así es como allá se creía esto, pero vamos a seguir. ¿Hay asesinatos por el lobishome? Bueno, dicen que en el norte de Portugal, donde la creencia en el lobishomen, como se le denomina allí, está también bastante arraigada. Y aquí han entrevistado a un ilustre cura y etnógrafo portugués, el padre Fontes o el padre Fuentes, quien explicó que la transformación en hombre lobo puede estar causada por la conciencia popular. Por ejemplo, existe la creencia de que el lobishomen proviene de un coito ilícito de un padrino con su ahijada o de la madrina con su ahijado. Por otro lado, la conversión en licántropo puede deberse a que el padrino deje de recitar determinadas oraciones durante la ceremonia de bautismo o al casamiento con comadres y cuñadas. También las brujas, a través de su maléfico poder, pueden convertir a una persona en hombre lobo. Cuando el lobishom se encuentra preso de su furia transformadora, debe escaparse al monte y ahí retosar sobre la tierra. Solo de esta forma se puede consumar su metamorfosis, o sea que si no hay pasto, ni siquiera, pues entonces no pasará de ser un perro peludo con forma de hombre, ¿no? Bueno, según la tradición, cuando llega la noche se siente febril, o sea, le da calentura. Y preso de esa excitación, le viene un deseo incontrolable de salir de casa, de revolcarse por el suelo y de correr por los bosques. Es en ese estado de salvaje posesión y transformación cuando comete todos sus crímenes. Al amanecer, el lobishome vuelve a rodar sobre la tierra y recobra su forma humana habitual para regresar a su hogar muy quitado de la pena. Hasta aquí unas breves notas antropológicas. Vamos a ver, pues, nuestro particular recorrido por estas leyendas aún vivas y conozcamos de primera mano algunas de estas geografías vinculadas al mito del lobishome allá en Galicia, España. Vamos a ver. Por cierto, hablando de Galicia, España, ayer viernes 25 de octubre falleció un gallego que para el mundo paranormal, sobre todo para el mundo de la ovnilogía, llamada también ufología, fue muy importante. El ex sacerdote jesuita español Salvador Freixedo falleció a los 96 años. Él fue autor de muchos libros que nos explican su visión particular de cómo él logró pues tener una conciencia de que todo lo que se decía de los fenómenos paranormales, según él, tenía una causa muy distinta a lo que se nos decía. Pero en fin, que descanse en paz Salvador Freixedo. Bueno, el primer punto al que nos dirigimos son las sierras orientales de Galicia, que es un auténtico epicentro del mito. En la aldea de Chaguasoso, los hospitalarios habitantes del lugar
contaron una serie de historias fascinantes donde los licántropos y sus temibles fechorías son los protagonistas. Vamos a ver. Lidia Rodríguez, señora de 83 años en ese entonces, narró el caso de un niño que fue atacado por un hombre lobo cuando iba a tomar agua a la alberca que hay junto a la iglesia. Los gritos de la inocente criatura alarmaron a los vecinos que, temiéndose lo peor, acudieron prestos a la fuente. Cuando llegaron, vieron huir al agresor, que no pudo rematar su sangriento banquete ni llevarse a su presa. Desgraciadamente nada pudieron hacer por el pequeño, salvo ofrecerle cristiana sepultura. También nos habló de otro hombre lobo que, según contaba su abuela, merodeó por la zona cobrándose más de una víctima, y cuya condición de lobichome se debía a una fada que le había echado su madre, o sea, una maldición. Y volvemos a las maldiciones de los padres. Cuidado, padres, cuidado, papás, aunque estén muy enojados, no maldigan a nadie, nada más acuérdense de Noé y su hijo Cam, pero es otra cosa. Bueno, ¿hay licántropos en los montes de Galicia? Otro hecho luctuoso que también se cuenta por allá, gracias a la generosidad de una señora de nombre Blanca, le sucedió a un par de hermanos que estaban con el ganado junto a un río cercano a su pueblo. Uno de ellos, el hombre, sintió de pronto que empezaba su proceso de transformación en licántropo, por lo que, sabiendo de lo que era capaz, bajo ese estado, le dijo a su hermana: «Márchate, que me está entrando, márchate, pero que te largues ya». Parece ser que la mujer no le creyó y se negó a abandonar el lugar, pese a la desesperada insistencia del hombre, quien sabía que, una vez convertido en lobichome, ya no podría dominar su instinto asesino. Transcurrido un breve periodo de tiempo, se produjo el inevitable drama, pues acabó asesinando a su hermana en aquellos prados. Curiosamente, en la reseña de la causa contra Manuel Blanco, Roma Santa, que forma parte de la documentación consultada allá en Galicia del juicio contra el famoso hombre lobo gallego, que es un caso minuciosamente investigado allá en España por los hermanos Félix y Castor Castro, del que existe abundante información, se narran otros incidentes de licantropía sucedidos a mediados del siglo XIX en estas mismas aldeas y pueblos que se usaron para esta investigación. Por ejemplo, hará unos 3 o 4 años, allá hacia el año de 1850, hicieron otro tanto, darle caza, matarla y comerla salvajemente con una mujer de Chaguasoso, que andaba a la parte de arriba del pueblo pastoreando cerdos. También asesinaron y comieron a una moza del Valle del Couso, cuyo nombre se ignora, viniendo aquella de Viana entre Fradelo y As de Sarces. Lo mismo le sucedió a un muchacho que andaba guardando ganado en la sierra entre Prado Álvar y Chaguasoso, cuyos hechos oía relatar atribuyéndolos al lobo. Mas el deponente callaba y dejaba que corriese la voz. Y por último, no recuerda a otras muchas personas que han sido víctimas del deponente y compañeros, cuando tenían la forma de lobos, y ahora hace memoria de una anciana que comieron los tres juntos allá en Fornelos. Vemos, por tanto, cómo la tradición oral de España tiene su correspondencia con la realidad recogida, en este caso, por las autoridades, por causa jurídica. De esta manera, mito, realidad y tradición oral caminan en paralelo sin que esto suponga problema alguno. En las montañas circundantes del pueblo, en un páramo conocido como Veiga de Pedrafira, y a una altitud de 1300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Pozo del Lobo de la Gente, un antiguo foxo do lobo o pozo de lobo, denominación autóctona para referirse a aquellas trampas para lobo conformadas por largos muros de piedra que en forma de embudo terminaban en un gran pozo
donde acababa atrapado el animal en su huida cuando era perseguido por sus captores, que con la ayuda de perros y ruidos estruendosos lo dirigían hacia esas inmensas trampas de piedra. Pues bien, según los habitantes de estas aldeas de la montaña, esa inmensa trampa en forma de cruz no era para cazar lobos, sino al temido lobichome, en concreto a 3 ejemplares, 2 hombres y una mujer, que aterrorizaban a las gentes del lugar. Hoy día el antiguo pozo del lobo de la gente está semioculto por la maleza y su profundo pozo trampa se encuentra inundado por las lluvias y la abundante agua que nace en la zona. Desde lo alto de estas salvajes cimas intentamos imaginarnos cómo serían aquellas batidas en busca de estas criaturas. Imagínense a todo un pueblo enardecido, tal vez con antorchas por las noches, con cuchillos, con mosquetes, con rifles de esa época, con pistolas, con todo tipo de armas, palos incluso, piedras, cadenas, todo. Imagínenselos en grupos de por lo menos 5 o 6 cada uno, grupos distribuidos por toda esa zona, mandándose mensajes a gritos, diciendo, aquí está, aquí lo vemos, vamos para allá. Imagínense todo eso. Ahora bien, vamos a ver si acaso hay más ataques. Bueno, no muy lejos en el vecino ayuntamiento de Viana de Bolo se repiten relatos similares. El antropólogo X.M. Reboredo recogió la historia de un licántropo que fue asesinado. Lo capturaron cuando en forma humana pasaba el puente de un río. Atándole una cuerda al cuello lo lanzaron al agua donde murió ahogado. Según se contaba, se había convertido en hombre lobo debido a una maldición que le había lanzado su propio padre. Ya hacia el año de 1904, el médico Nicolás Tenorio había recopilado otras historias de los lobichomes por esta misma zona, según narraba el galeno y folclorista hace más de un siglo. La creencia en fadas o hadas, personas convertidas en animales fieros que hacen daño a las gentes, también se cuenta en el país. No hace muchos años, según he oído a personas que viven y dan razón del suceso, se presentó por las tierras del Valle del Couso un animal feroz que devoraba los ganados y las gentes. Para darle caza y matarlo, se reunieron varias veces los pueblos, no pudiéndolo conseguir. La fiera saltaba la línea de los cazadores y desaparecía, internándose en los montes del invernadero, donde hay espesos robledales. Los habitantes del valle tuvieron a ese animal por una fada y cuentan como cosa cierta que habiendo reprendido una madre a su hija porque la vida que hacía no era buena, llegó a tal extremo el lance que la muchacha le pegó a su mamá. «Dios permita que te conviertas en loba», le dijo ésta maldiciéndola, y desde ese momento quedó convertida en un animal feroz que salió al campo y anduvo mucho tiempo por el monte haciendo daño. La causa de no poder matar la fada ni darle caza era porque tenía que cumplir su destino. Haciendo paréntesis, les recuerdo que fada en realidad o hada viene de destino. Eso es lo que quiere decir, mujer que sella tu destino, por decirlo así. Ajá. Por ello no le tocaban las balas a esta mujer lobo, no le hacían daño. Con el tiempo el animal desapareció del valle y los paisanos creyeron que la fada, cumplido su destino, volvió a la vida racional cuando la madre perdonó a su hija. Otro relato narra lo sucedido a una mujer que había ido a coger papas a una finca de Cernadela, un pueblo de por allá, y que fue devorada por un lobichome. Cuentan que un hombre que iba a trabajar sus viñas a la aldea vecina de Caldeciños vio al temible licántropo atacando a la pobre mujer. Este campesino, armado de valor y con un hacha en la mano, se lanzó contra el agresor haciendo que éste se diera la fuga, pero la mujer ya había perecido en las fauces de la bestia.
Ponemos rumbo ahora hacia el norte, en la frontera de Ourense con Lugo, donde escuchamos otro relato de la boca del señor Manuel Fernández. Según narra este vecino del poblado de Tribes, vivía en la aldea de Anabea una mujer que había quedado viuda con una hija. Transcurrido un gran tiempo, la señora se hizo novia de otra persona, pero parece ser que el novio por quien realmente estaba interesado era por su hija y no por la señora. La viuda, pensando que la hija era la culpable de engatusar a su amante, le dijo: «Loba, más que loba, alobada te veas y alobada andes, y por 7 años por el mundo andes, hija de la...». Ya sabes. El efecto de la maldición no se hizo esperar y la pobre chica vivió en los montes durante mucho tiempo. Y aquí yo hago una reflexión: si las madres saben que podían producir tales maldiciones, también ellas eran culpables en el fondo de todas y cada una de las muertes que la maldición que ellas producían o proferían, pues causaba. Igual los padres. Pónganse a pensar sí o no, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con esto. Ya bueno, ¿había familias de hombres lobo? Pues también se podía dar el caso. Bueno, cierto día, un chico de nombre Ángel y vecino de la aldea de Mendoya estaba trabajando en los bosques junto al río Cabalar, cuando al caer la noche decidió quedarse a dormir en una cabaña chiquita que había por ahí. A altas horas de la noche el joven escuchó ruidos en el exterior y decidió esconderse en el desván de esa construcción. La puerta se abrió finalmente y vio entrar una mujer loba que al calor de la lumbre prendida se desprendió de su piel loberna. En ese momento el chico saltó de lo alto de la cabaña y con la ayuda de una horquilla luchó contra la piel del lobo, consiguiendo arrojarla al fuego, puesto que según la tradición, una forma de regresar a su aspecto humano a esas criaturas consiste en quemar alguna parte de su dermis. A medida que la piel se quemaba, la pobre muchacha iba recobrando su figura humana. Cuentan que el valiente Ángel y la joven acabaron casándose. Se fueron a vivir a otra aldea y allí tuvieron 7 hijos, todos varones, pues ya valieron gorro, ¿verdad? Continuemos nuestro viaje, dirigiéndonos ahora hacia la comarca orensana del Alto Tamega, en San Mamede, ay qué nombrecitos, de Sobrenade, aldea del ayuntamiento de Porqueira. Órale, se contaba la historia de una familia muy pobre que apenas tenía para dar de comer a sus 5 hijos. Parece ser que uno de ellos era tan egoísta que cada vez que había algo de comer se lo tragaba todo sin esperar ni dejar nada a sus hermanos. Un día, la madre, ya cansada de su interesada actitud, salió corriendo a la calle y con las manos hacia el cielo en actitud de invocación dijo: «Quiera Dios que nunca más en tu vida te sacies y que tengas que vivir como las fieras del monte, hijo maldito». A partir de ese momento, el comportamiento del hijo se volvió más agresivo, hasta el punto de que si estaba de pastor en el monte con el rebaño y sentía hambre, se echaba a los animales, los degollaba y se los comía. Lo mismo hacía si bajo ese apetito feroz encontraba un niño. Lo que les digo, también la maldición, la madre tiene la culpa y es responsable de estas muertes. Cuentan que cuando los chiquillos que andaban con el ganado por las montañas de San Mamede veían venir al lobishome, escapaban hasta un lugar donde había una imagen de la Virgen del Carmen en medio del campo, pues la fuerza de la Madre de Dios impedía que el licántropo se acercase al lugar. Según el relato, un día los hombres del pueblo consiguieron capturar a la esquiva criatura y le hicieron una misa, en la que el propio obispo la bendijo. Tras ese ritual conjurador, el dichado, arrepentido por sus asesinatos, quedó libre de la maldición que le había lanzado su madre. Según la tradición, en el lugar donde estaba esta imagen sagrada protectora contra hombres lobo, se erigió una hermosa ermita en honor de la Virgen del Carmen. En el vecino ayuntamiento de Monterrey,
no estamos hablando de aquí, estamos hablando de España, nos entrevistamos con Vicente Lozada, que nos contó el fascinante relato transmitido por su abuelo de una familia desterrada de su pueblo por considerarlos lobichomes. El suceso aconteció en un pasado no determinado en el pueblo de Alvarellos. Parece ser que una mujer de esta población dio a luz a una niña que tenía el cuerpo cubierto de pelo. Este inusual fenómeno despertó las sospechas de los lugareños y pronto empezó a correr el rumor por el pueblo de que el bebé y los padres que lo engendraron eran licántropos. Fue tal la presión social que la pobre familia se vio obligada a huir de la zona ante las amenazas de sus vecinos que veían en ellos un riesgo para la seguridad y convivencia de la comunidad. Esta familia buscó refugio en los montes circundantes a Vilaza, Alvarellos y Guimarães. Allí, protegidos por la floresta, construyeron una pequeña casa donde pasaron el resto de sus días. Se cuenta que la familia, a pesar de las advertencias al respecto, tuvo un segundo hijo, y este también nació con el cuerpo cubierto de pelo. Bueno, ¿qué explicaciones podríamos dar aquí? Bueno, pues en compañía del informante de estas leyendas, recorrieron los investigadores los montes en busca de los restos de la antigua vivienda del clan de Lobichomes, pero jamás consiguieron ubicar esta casa. Curiosamente, el arroyo que discurre por los campos, donde según el relato los desterrados buscaron su nuevo hogar, recibe hoy en día el nombre de Regato de los Lobichomes, lo cual demuestra que la creencia en dichos seres teriantrópicos está tan arraigada en Galicia que llega a dar nombre a muchos rincones de su paisaje. El relato de esta parentela de supuestos lobichomes nos lleva al tema de las patologías que pudieron originar que estos enfermos fuesen confundidos con hombres lobo. Por ejemplo, la hipertricosis es una de ellas y posiblemente la que sufrían los desdichados hijos de esta familia desterrada. Dicha enfermedad genera el crecimiento desmesurado del vello corporal. Otra dolencia vinculada al mito del hombre lobo es la porfiria, oigan bien este nombre, que impide la producción de glóbulos blancos y provoca, entre otros síntomas, una sensibilidad especial a la luz, el retraimiento de las encías, con el consiguiente efecto de parecer que los caninos se alargan y el crecimiento de pelo por todo el cuerpo. Los enfermos de rabia, con su comportamiento desquiciado, también fueron confundidos en muchas ocasiones con los licántropos. Otra enfermedad candidata sería el lupus, que afecta a las articulaciones y a los músculos y puede dañar la piel y casi todos los órganos. Los pacientes con lupus tienen gran sensibilidad a la luz solar y uno de sus síntomas consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y en la nariz, que semeja a las marcas que tienen los lobos en el rostro. De ahí el nombre de la enfermedad, lupus, que en latín significa lobo. Por último, podemos citar la teriantropía, que es una dolencia psiquiátrica producida cuando un individuo cree que puede convertirse de humano en animal y viceversa. La forma más conocida de teriantropía es la licantropía clínica, es decir, cuando el paciente está convencido de que es capaz de transformarse en lobo. La última etapa de este periplo antropológico en busca de estos seres, en las sierras que separan la provincia de Pontevedra y Ourense, en concreto en el monte de Seixo, en las estribaciones de la agreste Sierra del Candán. Según el señor
Carlos Soya, en las aldeas de este monte se narra la historia de un vecino apodado Matalobos, por su valor para matar estos animales con la sola ayuda de sus manos. Así estará. Los relatos populares cuentan que el hombre lobo acabó pereciendo en las fauces de una vieja loba coja, jefa de las manadas que diezmaban el ganado y aterrorizaban a las gentes de estas montañas. Dicen que Matalobos, convertido en lobichome, aún vaga por estos páramos en busca de sus presas. En lo alto del monte del Ceixo visitamos los restos de una antigua trampa de lobos, formada originalmente por un cercado de piedra con una puerta batiente en la que se encerraba una oveja o un cordero como cebo para atraer a la bestia, y que una vez dentro no podía salir y allí era apedreada o tiroteada por los pastores. Se podría seguir contando muchos más testimonios de ataques de lobichomes por las montañas de Galicia, pero yo creo que hasta aquí con lo que se ha narrado es suficiente para que ustedes, oyentes de estas historias, se hagan una idea de lo arraigado que estaba y todavía está en el pueblo español la creencia en la existencia de los licántropos y el temor que este mito causaba antiguamente a las gentes. Óiganlo bien, en este caso se trata de hombres lobo, que aunque no nos dicen realmente que estuvieran relacionados con la magia como los nahuales mexicanos, pues yo creo que es un proceso hasta cierto punto parecido el que se conviertan en lobo, aunque la causa sea pues un poco distinta, porque por lo que hemos visto hasta aquí, por lo general se trata de maldiciones hechas por sus propios padres. Bueno, ha de haber sido una época muy terrible, claro, marcada por el gran respeto hacia nuestros progenitores, que en esta época también deberíamos retomar, no por miedo, sino porque es lo correcto. Pero en fin, ¿qué cosas es lo que se cuentan? Pues siempre se cuentan muchas cosas más, como ven. Y vamos a ver qué más nos trae aquí esto. Bueno, pues ¿sabías que San Antonio Abad es el santo protector frente al lobo? Su devoción tiene gran arraigo entre las comunidades campesinas, pues es considerado como el patrón del fuego y defensor de los animales del ganado en particular. De allí que en Galicia se diga que San Antón tira la oveja de la boca del lobo. Como taumaturgo o chamán o mago, está capacitado para curar tanto a hombres como a bestias. La celebración de San Antonio Abad el 17 de enero se realizaban ritos de bendición de los animales y de los hombres con el propósito de evitar las epidemias y todo mal. De hecho, en algunas iglesias, incluso aquí en México, ese día, el 17 de enero, se llevan a bendecir en algunas iglesias a nuestros animalitos domésticos, perros, gatos y todo tipo de este tipo de bichitos. Claro está, nada más que los tienen que dejar, bueno, estar afuera de la iglesia hasta que el padre dice, entren, los bendecimos, les dan la bendición y van para afuera, para que no ensucien la iglesia. Esto es otra de las cosas que también se cuentan por aquí. Bueno, había un rito que viene de antiguo, que era el rito de las Lupercales. Y esto nos dice que algunos investigadores han vinculado determinadas figuras del tradicional carnaval gallego, llamado Entroido, con la fiesta romana de las Lupercales, que coinciden fechas con la celebración del primero. Las Lupercales se hacían en honor de Fauno Luperco, que, según la mitología, había amamantado a los gemelos Rómulo y Remo, adoptando la forma de una loba. Aquí diré que loba les decían en esos tiempos a las mujeres de no muy buena reputación. Ya saben qué tipo de mujeres, ¿verdad? Bueno, la fiesta romana, celebrada el 15 de febrero, empezaba con el sacrificio de perros y cabras. Al concluir este holocausto, se presentaban delante del altar los jóvenes Luperco o Luperci y el sacerdote Flamendialis,
y manchaba sus frentes con la sangre de los animales sacrificados. En ese momento los Luperci debían lanzar una carcajada ritual. Semidesnudos y con pieles o cueros, salían de la gruta Lupercal en el monte Palatino y bajaban golpeando a todos los que se encontraban a su paso. Ser azotado por las tiras de cuero de los Luperci era un acto de purificación y además, según ellos, favorecía la fertilidad de las mujeres. Con la llegada del cristianismo, el Papa Gelasio I prohibió la fiesta pagana de las Lupercales en el año 494 después de Cristo. Esta festividad se cristianizó y se sustituyó por el 14 de febrero, fecha del martirio de San Valentín. Figuras típicas de este carnaval gallego, como el peliqueiro de Laza, el cigallón de Berín o el felo de Maceda, así como por ejemplo aquí el rey feo y tantas cosas, bueno, visten una máscara recubierta con piel de animales, antiguamente de perro, que muestra una siniestra y lobuna sonrisa adornada de bigote y barba animal. Además, estos personajes salen por el pueblo golpeando a quien se encuentran con un látigo de tira de cuero llamado zamarra. Por si faltara algún elemento, antiguamente era tradicional en las montañas de Ourense durante el carnaval sacrificar perros en una serie de juegos rituales. Y esto es lo que allá en Galicia se cuentan sobre los hombres lobo. Y todavía hay algo más. ¿Qué cosa es el anillo de unicornio? Bueno, dice, el lobo es posiblemente el animal más temido y poderoso del folclore gallego. Se cree que tiene tal poder en su mirada que es capaz de hacer prodigios como quitarle el habla a los hombres, inmovilizarlos con sus hipnóticos ojos o hacer que una escopeta no funcione al disparar contra él. Es considerado un animal maléfico y personificación del mal, pero a la vez dotado de gran inteligencia. Se cree que puede seguir a su víctima durante largos trayectos hasta que decide atacar, casi siempre en manada y aprovechando la oscuridad de la noche. Existe una gran diversidad de amuletos relacionados con el lobo. Por ejemplo, portar un colmillo del mismo protege frente a su ataque. Poseer uno de estos fetiches era ya muy valioso para pastores, viajeros y campesinos, ya que era creencia extendida que el lobo aguardaba al caminante en las noches oscuras, agazapado a la vera de los caminos boscosos. En muchos lugares de Galicia se pensaba que el diente de este animal, que era una auténtica arma simbólica, era un poderoso amuleto protector contra el mal de ojo y la acción de las brujas. Otro de estos talismanes derivados del lobo es la gola del lobo, pedazo de la tráquea del lobo, Canis lupus, usado con fines apotropaicos y profilácticos para el ganado, o sea, de prevención de ataques de lobos contra el ganado, al igual que su piel y su calavera. También se empleó su corazón con fines curativos, pues se pensaba que comer dicho órgano sanaba la epilepsia. Y por último, el anillo de unicornio, un animal fantástico, se usa en la montaña lucense para curar a las ovejas heridas por la mordedura del lobo. Hoy en día, el lobo es un animal en peligro de extinción y merecedor de la máxima protección. Claro, los pobres lobos no tienen la culpa de todas las leyendas que se han vertido y se han tejido a su alrededor, ¿verdad? ¿Verdad, mis queridos felinos nocturnos? Pues así es como esta noche terminamos estos pequeños relatos. Una cosita más. Aquí en México, pues obviamente ya casi no hay lobos. Es más común que se oigan las historias del coyote. Y quiero que noten algo, el coyote es como una especie de perro, bueno, también pertenece a la familia de los cánidos, que tiene también aquí en México un gran folclore. Se dice que el coyote
hipnotiza a sus víctimas y que se las lleva sin casi hacer ruido, y que si alguna vez un hombre, un pastor o alguna persona está esperando al lobo aunque tenga un arma, es la mirada hipnótica del coyote lo que hace que desistan de su intento de matarlo. Incluso dicen que se siente tal miedo que es increíble que un animal igual de grande que un perro pueda hacer algo así. Incluso los perros les tienen hasta cierto punto temor, cierto punto miedo. Así es como también aquí en México se cuentan algunas historias de ese estilo. Sí, obviamente, pues esto no son más que historias. Los coyotes también ya están en peligro de extinción y en esto radicaría la historia fantasmagórica de esta noche, el contarle estos pequeños relatos sobre los hombres lobo de otro país, para que vean que más o menos son lo mismo. En fin, no sé qué fue eso, pero quiere decir que ya la pelona por allá anda, ¿verdad? Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve en maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, la vuelvo en maceta y un calabacito. Tan tan. Bueno, amigos felinos nocturnos, esta fue la historia. Les deseo que pasen muy buenas noches y por favor, si oyen ruidos raros, piensen que es el gato, o que tienen ratas, o que son las cucarachas, o que pues es un borracho que llegó a su casa de noche, alguno de sus integrantes de su familia, y pues por ahí anda queriéndolos asustar, ¿verdad? En fin, yo me retiro, la sombra felina nocturna. Hasta luego, descansen bien, me retiro. Adiós.